Congreso Internacional. Formación basada en competencias. La materia es formación en enfermería. El trabajo es video cultural del país de Canadá. Nuestra asesora es Lucía Valenzuela Araujo. Eh, Somos Alma Lisbeth Tape de Grijalva, Juan Antonio Orozco Sotelo, Keiri Madelino Ochoa Valenzuela, Rufino Jorge Zarechiga. Les vamos a hablar sobre sistemas políticos, sistemas económicos, idioma, moneda, gastronomía, cultura, creencias, costumbres, religión, sistema de salud, sus niveles. El sistema político de Canadá. En Canadá existen tres niveles de gobierno: el gobierno federal, el gobierno de Canadá. Los gobiernos principales y territoriales, por ejemplo, el gobierno de Ontario. En Canadá existen 10 gobiernos provinciales y 3 gobiernos territoriales. Los gobiernos municipales en ciudades, pueblos y aldeas. Las diferentes responsabilidades se distribuyen en el gobierno federal o central y los gobiernos provinciales y territoriales. Canadá es un estado federal que sigue el modelo de parlamento británico, sistema Watimer. Nuestro sistema de gobierno consiste en una democracia parlamentaria y en una monarquía constitucional. Su economía. Canadá es una de las naciones más ricas del mundo en un alto desarrollo en la industria de la minería y de los sectores de servicios. La economía se basa principalmente en el comercio internacional, en particular con los Estados Unidos, que es un socio comercial más importante. Canadá es uno de los proveedores más importantes de productos agrícolas y mayor producción mundial de zinc, uranio. Es también líder mundial en muchos otros recursos naturales como el oro, el níquel, el aluminio y el plomo. Canadá es una mayor proveedor extranjero de energía de Estados Unidos, incluyendo el petróleo, el gas, el uranio, energía eléctrica. De hecho, Canadá se parece a los Estados Unidos en muchos aspectos económicos, de alta tecnología, de la sociedad industrial, del sistema económico orientado al mercado y el modelo de producción, los ricos recursos naturales y la mano de obra especializada en un buen augurio para su economía en el futuro. El Producto Interno Bruto de PIB por capitales de 40.300. Mi nombre es Keiri Madelino Ochoa Valenzuela. Les voy a hablar sobre el idioma en Canadá y la moneda en Canadá. Se estima que se habla el inglés y el francés, donde el inglés es la lengua materna y es del 58% de los canadienses, es decir, 19.1 millones de personas hablan el inglés, y el francés el 22% de la población, es decir, 7.2 millones de personas son las que hablan el francés. Podemos decir también que la mayor parte de los canadienses que hablan francés viven principalmente en Quebec, que es la única provincia donde el francés es la lengua oficial. También se puede decir que cerca de 1 millón de francófonos viven también en Ontario o también Manitoba y New Brunswick. Esta última provincia pues destaca por ser la única oficialmente bilingüe del país, que aquí pues se habla el francés. Vamos a hablar sobre la moneda en Canadá. Aquí podemos decir un dato histórico, donde Canadá decidió usar el dólar canadiense en lugar de la libra esterlina británica a causa de la difusión del llamado dólar español o peso de Norteamérica durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, a causa de la generalización del dólar estadounidense. Aquí podemos mencionar que en la moneda canadiense están los billetes y monedas del dólar canadiense en uso.
Actualmente se utilizan lo que viene siendo los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares, que son los que se muestran en la imagen. El primero es de 5 dólares, el segundo de 10 dólares, el tercero de 20 dólares y el cuarto de 50 dólares y el quinto de 100 dólares. Son los que se utilizan actualmente, que están en circulación. Aquí en cuanto a las monedas, hay de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos. También hay de 1 y 2 dólares. La que se muestra en la imagen, la primera, es de 1 dólar, que también se dice Tony. Y, perdón, la de 2 dólares. Y la de 1 dólar se dice Lonie. También está la de 50 centavos, de 25 centavos, que es el quarter, y 10 centavos, que es el dime. También el de 5 centavos, que es el Nike, y de 1 centavo, que es el penny. También podemos mencionar que un dólar canadiense es igual a 16.32 pesos mexicanos. Mi nombre es Alma y yo les voy a hablar sobre la gastronomía. La gastronomía de Canadá es un conjunto de costumbres culinarias que corresponden a los habitantes de Canadá. La cocina canadiense es diversa y sabrosa, desde las carnes de bisonte, el alce o el vacuno, hasta los pescados de agua dulce o el marisco, como lo es el camarón boreal o el cangrejo de nieve. Los platillos típicos en Canadá son fieles a sus orígenes, pero sin dejar de ser innovadores y únicos. Su gastronomía varía entre las diferentes provincias y territorios, con tradiciones culinarias que hunden sus raíces en las británicas, en las francesas e indígenas durante los siglos XIX y XX. El aumento de la inmigración en Canadá trajo consigo una enorme variedad de recetas y tradiciones de las naciones de origen de los inmigrantes. Por eso se tiende a describir la cocina canadiense como un collage de platos de las más diversas tradiciones culturales. Por otra parte, la extensión del país y los distintos productos y materias primas han contribuido igualmente a conformar la riqueza de distintas tradiciones culinarias canadienses. No existe pues una única cocina que abarque pues todo el país, sino que cada región mantiene sus propias tradiciones basadas en los cultivos locales y pues productos autóctonos, dando lugar así a una curiosa fusión entre el multiculturalismo y el localismo. Em, Encontramos así regiones con platos basados en carne de vaca, el cordero o el bisonte. En otras hay recetas con patos, gansos canadienses y otras aves. En las zonas costeras se pueden disfrutar deliciosos platos de pescado y marisco, como se ha mencionado anteriormente. Otros platos típicos incluyen productos como arándanos rojos y azules, legumbres, vegetales característicos o con derivados de sirope de arce, que es el oro rico en Canadá. Además, Canadá es famoso por su bacon, jamón, empanadas de carne y carnes preservadas. Uno de los platos de la comida típica nacional que no puedes dejar de probar es el peamel bacon, que ahorita se los acabo de mencionar, que es una combinación perfecta de cerdo y maíz. En este plato típico, el lomo de cerdo es cortado en finas lonjas que son encurtidas y adobadas en harina de maíz. El poutine es una deliciosa comida típica de Canadá, originaria de Quebec. Solo en Canadá podrás disfrutar un verdadero poutine, pues uno de sus ingredientes es el cheese curd o queso cheddar, un poco curado, que es así casi imposible de conseguir fuera de Canadá. Mi nombre es Rufino Bojorquez Arechiga. A continuación les voy a hablar sobre lo que es la cultura, que son creencias, costumbres, religión de Canadá.
Para muchos, Canadá es sinónimo de grandes espacios abiertos, montañas escarpadas, bosques pristinos y lagos majestuosos. Su paisaje y belleza es una seña de identidad canadiense. Canadá también es conocida por ser una nación moderna y progresista de mentalidad abierta, con ciudadanos orgullosos de su diversidad étnica y de sus orígenes. Es tierra de atletas, artistas e ingenieros, médicos y arquitectos, escritores y científicos. Es una sociedad multicultural, brillante, emocionante y segura, a la vez dinámica y abierta al cambio. Al ser un país grande, cada región posee peculiaridades diferentes, tiene sus propias costumbres y su sentido de identidad. Hay docenas de deportes diferentes que se practican, entre ellos el hockey, el béisbol, el baloncesto y el fútbol. El esquí es otra pasión nacional. Canadá es el hogar de todas las cocinadas del mundo. Se puede elegir desde la comida india, tailandesa o china hasta etíope, como también mexicana o francesa. Debido en parte a la rica cultura y al estilo de vida que disfrutan los canadienses, el país ocupa el sexto lugar en el Informe de Felicidad Mundial 2016 de las Naciones Unidas, después de Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega y Finlandia. El informe de habitabilidad de 2016 de The Economic Intelligence Unit se clasifica a 3 de las ciudades más grandes de Canadá entre los 5 mejores destinos del mundo para vivir, debido a la amplia disponibilidad de bienes y servicios y el bajo riesgo personal y una infraestructura eficaz. Según el Índice Global de Paz de 2014, Canadá está entre los 10 países más pacíficos del mundo, junto a Islandia, Dinamarca y Nueva Zelanda. Además, Canadá figura entre los 10 primeros países en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, índice que compara la esperanza de vida, la alfabetización, la educación y el nivel y la calidad de vida. En lo que es la religión y creencias en Canadá, según cifras suministradas por el Instituto de Estadísticas de Canadá, más del 80% de la población canadiense profesa alguna creencia religiosa. 7 de cada 10 ciudadanos se confiesa cristiano, ya sea católico o protestante. Estas son las dos religiones más importantes del país. En los primeros años de este periodo, el cristianismo canadiense era principalmente católico de tipo francés. Tras la Guerra de los 7 Años, que fue de 1756 a 1763, Canadá fue cedido a Gran Bretaña por Francia, acompañado de un inusitado establecimiento religioso. Por el Acta de Quebec de 1774, se garantizaba a la religión católica el libre ejercicio, y el Acta Constitucional de 1791 prácticamente daba al catolicismo el control de lo que llegó al Bajo Canadá. Como resultado, el catolicismo está en posición dominante en la vida religiosa de Canadá. El catolicismo fue la primera religión extranjera que vino a Canadá, debido en parte por la colonización francesa, que dominó principalmente Quebec y algunas zonas de Ontario y de las provincias marítimas. El norte canadiense prácticamente nunca llegó a ser tan católico, ni hubo tanta presencia francesa, y en ese tiempo aún seguía dominada por los idiomas, costumbres y religiones de la población nativa, aunque no tardó mucho para que se extinguieran. Al principio del siglo XVIII se estableció la colonización de Gran Bretaña, quienes lograron establecer la Iglesia de Inglaterra y otras misiones protestantes, aunque Canadá fue fiel al catolicismo. Canadá se consideraba un país absolutamente católico, aunque teóricamente la iglesia sí llegó a ser protestante, favoreciendo el metodicismo, presbiterianismo y luteranismo.
Entre los mediados del siglo XIX hasta principios de las décadas de 1920, seguidamente Canadá tendió nuevamente hacia el catolicismo, aunque en las décadas de 1960 la iglesia protestante volvió a extenderse una vez, siendo la segunda religión más grande de la actualidad después de la católica. Casi un tercio de la población canadiense se confiesa protestante. En lo que son las costumbres de Canadá, en relación con los horarios, los canadienses valoran la puntualidad y son muy precisos en cuanto a los horarios. Si una reunión está programada a las 14 horas, llegar más de 15 minutos tarde está considerado irrespetuoso y llegar más de 15 minutos pronto está considerado como una sorpresa incómoda para el huésped. En una jornada de trabajo estándar para los canadienses que trabajan a jornada completa, transcurre de 9 a 17 horas. Los estudiantes generalmente tienen colegio de 8:30 a 15:30. Las pausas para comer tienen lugar alrededor de las 12 y duran aproximadamente de 30 a 45 minutos. La hora de cenar es alrededor de las 18:30 y constituye normalmente la comida más pesada por encima del desayuno y la comida. Los fines de semana, que son sábados y domingos, se celebran socializando con amigos y familiares al ser el día de descanso para la mayoría de los trabajadores. Se dice que los domingos son los días en que los ciudadanos religiosos van a misa. En lo que son las costumbres sociales, lo que es el saludo, la forma más habitual de saludar es un apretón de mano firme con contacto visual. Entre amigos, los abrazos cortos son también comunes. Los franco-canadienses también optan en ocasiones por la práctica europea de saludar dando beso en las mejillas, pero no es lo habitual entre los anglo-canadienses. En hacer regalos. Los regalos se suelen hacer por cumpleaños y navidades y el hecho de ponerlo en práctica depende en gran medida del grado de cercanía entre personas. Si alguien organiza una cena, llevar una caja de bombones, flores o una botella de vino para el huésped se considera como un gesto amistoso. Se deben evitar los lirios blancos ya que se utilizan para los funerales. En dar propinas se da por hecho cuando se come en un restaurante. El mínimo comúnmente esperado es el del 15 del total de la cuenta, aunque es habitual dar más cuando el servicio es bueno. No dar propina o hacerlo por debajo del mínimo esperado se considera irrespetuoso. Dar propinas también está extendido para otro tipo de profesionales como son los taxistas, los repartidores, peluqueros, botones y masajistas. En lo que es la vestimenta, a los canadienses les encanta estar cómodos y suelen vestir informalmente. El atuendo más habitual es camisa y vaqueros. En invierno, los canadienses usan abrigos gruesos, botas, gorros, guantes y bufandas para protegerse del frío. En la comida canadiense refleja su entorno multicultural. Es bastante complicado establecer qué se considera comida canadiense, dado que muchos de sus platos tienen una inspiración internacional. Generalmente los canadienses disfrutan una dieta occidental similar a la de Estados Unidos. Aunque no existe un plato típico oficial, el poutine es probablemente el más reconocido como puramente canadiense. Consta en patatas fritas con jugo de carne y queso en grano fresco. En invierno es muy popular disfrutar de un postre caliente de repostería denominado bear tail, que significa cola de castor. A pesar de su nombre, no contiene carne de castor, sino que se llama así por su forma. Se elabora con masa frita acompañada
de canela y azúcar. En la sociedad, la reputación de los canadienses es ser gente tolerante, educada y conservadora. Están muy vinculados a la comunidad, por lo que es habitual que todo tipo de personas, tanto jóvenes como mayores, realicen labores sociales tales como voluntariados, obras de caridad y colectas solidarias. Por lo general, los canadienses valoran la honestidad y empatizan en sus relaciones interpersonales. Además, respetan enormemente la privacidad y el individualismo de terceros. Los canadienses también tienen una constitución muy progresista que apuesta por una sanidad pública, un estricto control para la tenencia de armas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la inexistencia de la pena de muerte y unos enormes esfuerzos para erradicar la pobreza. En las fiestas y celebraciones, la Navidad es la fiesta más importante de Canadá. Durante las semanas anteriores, los canadienses decoran sus casas, cuelgan luces de Navidad, colocan árboles de Navidad, invierten muchas horas en comprar regalos para amigos y familiares. Los regalos se envuelven en papel decorativo y se colocan debajo del árbol en los días previos a la fiesta. En la mañana del 25 de diciembre, los canadienses se suelen reunir alrededor del árbol de Navidad con sus familias y abren sus regalos por turnos. Más tarde se reúnen en la mesa para disfrutar de una abundante cena. En Canadá, la figura secular de la Navidad es el Papá Noel, o como lo dicen los canadienses, Santa Claus, que vive en el Polo Norte y reparte juguetes a los niños en la noche previa a la Navidad. A los niños se les anima a dejar galletas y leche antes de irse a dormir para que Santa Claus tome algo durante su viaje alrededor del mundo, dado que Santa Claus vive en el Polo Norte, que también se considera parte de Canadá. Los niños aprenden que es un ciudadano canadiense y se ha emitido un pasaporte de Canadá declarando su nacionalidad canadiense. La Oficina de Correos Canadienses también promueve un programa denominado Escribe a Santa, concediendo a Santa Claus una dirección y código postal canadiense para que cada año miles de niños que mandan sus listas de regalos puedan recibir una respuesta directamente del propio Santa. El fin de año, que es el 31 de diciembre, y día de año nuevo, el 1 de enero, los canadienses celebran el día de fin de año con sus amigos y familiares, asistiendo a fiestas, contando los segundos antes de medianoche y contemplando juegos artificiales. Suelen haber múltiples conciertos gratuitos al aire libre a los que asistir, por lo que muchos canadienses optan por juntarse y recibir el año nuevo y en la nieve, rodeados de música, celebraciones y amigos. El día de San Valentín, que es el 14 de febrero, en Canadá, en la Canadá moderna, el día de San Valentín se celebra haciendo pequeños regalos, bombones y cartas de felicitación, además de pasando tiempo con la gente querida. El día de San Valentín es especialmente popular entre los niños de educación primaria, quienes entregan mutuamente pequeñas tarjetas con señal de su amistad. El Día de Canadá, que es el 1 de julio, el Día de Canadá conmemora el día en que Canadá se convirtió en nación. Los canadienses se visten con los colores de la bandera de Canadá, que es rojo y blanco, y disfrutan del día al aire libre, organizando barbacoas y picnics y contemplando fuegos artificiales. Es habitual que muchos conciertos y celebraciones tengan lugar en esta fecha, dado que Ottawa es la capital del país. El Día de Canadá es especialmente extravagante en esta ciudad y miles de canadienses, todos ellos visten de rojo y blanco, inundan las calles del centro durante todo el día
y por la noche observan los fuegos artificiales con vista al Parlamento. El Día de la Acción de Gracia, que es el segundo lunes de octubre. El Día de la Acción de Gracia es aquel en que los canadienses se reúnen en familia para disfrutar de una cena copiosa para conmemorar la tradicional cosecha de otoño y dan las gracias por los privilegios en su vida. La cena generalmente consiste en pavo, arándanos, verduras con patatas, maíz o calabacín relleno y pastel de calabaza. Es típico para los canadienses decir por turnos en el orden que están sentados en la mesa aquello por lo que están agradecidos, dado que la temporada de agricultura termina antes que los estadounidenses debido a su clima más frío. El Día de la Acción de Gracias se celebra en Canadá unas semanas antes que en los Estados Unidos. Halloween, que es el 31 de octubre en Canadá. Halloween es una celebración muy querida tanto por niños como por adultos. Los canadienses transforman sus hogares en escalofriantes casas encantadas, tallan caras en calabazas y almacenan caramelos para repartírselos a los niños. En la noche de Halloween es costumbre ver películas de terror y los niños van a casa en casa de sus barrios disfrazados y piden caramelos diciendo trick or treat, algo así como truco o trato. Es habitual que los niños regresen a casa con 3 o 4 bolsas grandes de caramelos que disfrutan durante las semanas posteriores a Halloween. El siguiente tema es sistema de salud, que son los niveles en Canadá. En el Canadá, la atención de salud se proporciona por un sistema nacional simbiótico, cuyo financiamiento es compartido por los seguros de salud pública y privado, los usuarios y el gobierno. La Constitución canadiense delega la responsabilidad de la atención de salud a los gobiernos provinciales y territoriales. El sistema de salud canadiense se estructura en base a un mandato constitucional por el cual el Estado debe garantizar una cobertura del 100% de los servicios médicos y hospitalarios en base a los principios de universalidad, accesibilidad, integralidad, portabilidad y administración pública. Si bien el 70% de la salud en Canadá tiene financiamiento público, casi la totalidad de los servicios son provistos por el sector privado. La OPS describe el sistema de atención de salud de Canadá de este modo: la salud depende de los médicos de atención primaria. Ellos son los puntos de contacto inicial con el sistema de atención de salud oficial y controlan el acceso a casi a todos los especialistas, paramédicos, el ingreso a hospitales, las pruebas de diagnóstico y la prescripción de medicamentos. Los médicos no son empleados, ejercen como profesionales particulares, gozan de un alto grado de autonomía, reciben honorarios por servicios y reclaman su cobro directamente al plan de seguro provincial. Más del 95% de los hospitales canadienses son administrados por entidades sin fines de lucro que dirigen consejos de administración, fiduciarias, instituciones de beneficencia o los municipios. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.